Muy buen día a todos los que nos veis, nos escucháis a través de cualquier medio de comunicación. Estamos en el espacio Tiempo con Dios es Vida Viva. Para los más jóvenes, Cutie Life. Hoy vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes capítulo 4, versículos del 38 al 44. Y el título de hoy es Dios cuida de sus hijos. ¿Qué tal si no leemos el pasaje que hoy nos toca y después meditamos juntos en la palabra de Dios? Segunda de Reyes 4, del 38 al 44. Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, halló una como parra montés y llenó su falda de calabazas silvestres. Regresó y las rebañó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado empezaron a gritar: «¡Hombre de Dios, hay muerte en esa olla!», y no se lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo: «Traed harina». La esparció en la olla y dijo: «Da de comer a la gente». Y no había ya ningún mal en la olla. Llegó entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y Eliseo dijo: «Da a la gente para que coma». Su sirviente respondió: «¿Cómo podré servir esto a 100 hombres?» Pero Eliseo insistió: «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará». Entonces el criado les sirvió, ellos comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. El pasaje de hoy me emociona muchísimo y es un pasaje donde yo tengo una bonita anécdota para contarles. Estuve en la isla de Puerto Rico predicando hace unos 4 o 5 años y me recuerdo que Dios me dio una palabra a través de este texto que es: en el tiempo de la crisis, pon una olla grande. Si miramos el contexto de la historia, ellos estaban pasando por una gran hambruna, una gran crisis, un momento donde no tenían recursos, donde no tenían alimentos. Y el profeta Eliseo, lleno de fe, llegó y le dijo a todos los profetas aprendices: señores, pongan una olla grande que hoy vamos a comer. Y me recuerdo que cuando estaba en esa isla de Puerto Rico, en aquella iglesia, yo le dije a la gente: Dios te dice, en medio de la crisis, que pongas una olla grande. Y recuerdo que, ustedes saben cómo son nuestros hermanos puertorriqueños, que, son una gente explosiva, impresionante, muy expresiva. Así que de repente veo que en medio de la reunión se salen todos. Digo, ¿dónde van? He dicho algo mal, estoy predicando mal. Y yo me asusté como predicador y vi que empezó a salir la gente de la iglesia y iban a la cocina o las cocinas que tenían en aquel campus a traer ollas y ponerlas en el escenario. Cuando ellos llegaron con las ollas, yo me asusté. Pero sencillamente ellos estaban respondiendo a una palabra que habían recibido de parte de Dios. Porque es esta: en tiempo de la crisis, pon una olla grande. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Y qué es lo que Dios está tratando de explicarnos? El título de hoy es que Dios cuida de sus hijos y es una realidad. La primera idea que te quiero dar es que no midamos la provisión y el poder de Dios por nuestras circunstancias alrededor. Que haya un frigo vacío no quiere decir que Dios no pueda proveer. Que haya un tiempo de crisis no quiere decir que yo no puedo poner una olla grande para alimentar a todos aquellos que necesitan ser alimentados. En otras palabras, la provisión de Dios, lo que Dios tiene y lo que Dios hace, no depende de nuestros recursos, no depende de todo lo que hay a nuestro alrededor,
depende de su poder y de su soberanía. Es lo primero que tenemos que entender. Cuando Jesús fue a repartir los panes y los peces en 2 ocasiones a una multitud de 5,000 y a otra de 4,000, no habían supermercados alrededor, no habían campos alrededor, no había un camión que le trajera la provisión. No, sencillamente Jesús multiplicó el almuerzo de un joven. Eso fue lo que él hizo. Y ese es nuestro Dios. Dios no depende de las finanzas de la tierra. Dios no depende de lo que esté pasando aquí abajo. Dios sencillamente, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gloria para hacer y deshacer como Él quiera. Así que la primera idea es esta: no midamos hoy la provisión de Dios por nuestras circunstancias personales. Dios puede cambiarlo todo instantáneamente. Dice aquí el pasaje un poquito más adelante, dice que sencillamente estaba en esa olla y él habló de harina y quiso traer harina para sencillamente cambiar el mal que había en la olla. De repente encontraron que en la olla había algo envenenado, algo que estaba malo, y cogió un poco de harina y lo echó en aquella olla. ¿Y qué representa esto? Eso es bien interesante. En la palabra de Dios se traía ofrendas al templo y al tabernáculo de harina, pero tenían un significado. La harina realmente no es gran cosa. La harina es algo muy fácil de conseguir. Si usted va al supermercado, encontrará que la harina es muy económica, que todos tenemos harina en la casa, todo el mundo puede adquirir la harina. Pero ¿qué había detrás de esa harina? Cuando el profeta Eliseo echa la harina simboliza el agradecimiento a Dios por la provisión. Lo que él hace fue echar harina sobre esa agua o sobre esa olla que se había envenenado y traer salud, traer bendición sobre esa olla y producir un milagro donde muchos iban a ser alimentados. La segunda cosa que Dios nos habla es de que necesitamos ser agradecidos por la provisión. Escucha, cuando tú y yo estamos constantemente en agradecimiento: Señor, gracias por lo que nos das. El agradecimiento atrae la bendición de Dios. El agradecimiento sana aquello que se enfermó, aquello que se puso malo, aquello que ya no sirve. Eso es lo que provoca el agradecimiento. Él echó un poco de harina que representaba la ofrenda de harina del tabernáculo y el templo, como enseña la ley en la palabra de Dios. Y todo lo que estaba diciendo es: Señor, te agradezco por la provisión que tú nos das cada día, porque tú cuidas de nosotros cada día. Escucha, quizá hoy estés pasando por un problema económico, por necesidad. ¿Por qué no hoy traes una ofrenda de harina? Y tan solo es ponerte de rodillas en tu habitación y decirle: Señor, te doy gracias, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, tú sigues proveyendo en mi vida en el día de hoy. Una oración de agradecimiento. Eso era la ofrenda de harina, y es muy interesante. Y dice la palabra de Dios finalmente, como siempre pasa con Dios, porque con Dios siempre sobra. ¿Recuerdan la alimentación de los 5,000? Sobraron muchas cestas. La de los 4,000 sobraron más cestas. Y aquí dice que hicieron la comida, dice versículo 44, entonces el criado les sirvió, ellos comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. Escucha, con Dios siempre sobra, con Dios siempre hay de más, con Dios siempre podemos vivir esa sobreabundancia. Pero tenemos que ser capaces de estas dos cosas. En momentos de crisis, atrévete a poner algo mucho mayor que la circunstancia que estás viviendo. Y en segundo lugar, trae una ofrenda de agradecimiento, trae un momento para decirle: Señor, te doy gracias por todo lo que me das. Esa es la mejor ofrenda que hoy puedes hacer, porque Él es el que nos provee. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Señor, y hoy queremos traer una ofrenda de harina, Señor, sobre nuestras circunstancias y darte gracias, Señor, porque tú eres el que provees, porque tú nos das cada día lo que necesitamos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos ayudaste y seguirás ayudándonos, seguirás guardándonos, Señor. Ayúdanos a tener una mentalidad profética grande, a ser capaces de poner ollas grandes en momentos pequeños, Señor. Ayúdanos a hacer grandes cosas en momentos pequeños, Señor, y todo lo hacemos para la gloria y honra tuya. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Momentos pequeños
haz cosas grandes. Pon una olla grande en medio de tu crisis. Te saludo desde España, soy el pastor Samuel Justo. La semana que viene estamos de nuevo en Tiempo con Dios es Vida Viva. Conéctate con nosotros en Twitter @Tiempo con Dios, en Facebook /Tiempo con Dios Cutie Life España y mira todos nuestros devocionales en YouTube.